Bienvenidos a otro capítulo de Conversando con, el capítulo de fin de temporada. Y qué mejor que cerrar esta temporada con una entrevista a una de las personas más secas que he conocido en la universidad. Su nombre es Tamara y nos viene a contar su experiencia trabajando en Google, en Japón. Una experiencia muy interesante donde vamos a tener harto para hablar. ¿Cómo estás, Tamara? Hola Freddy, bien, qué bueno escucharte después de tanto tiempo. Sí, demasiado tiempo pasado. ¿Cuándo te fuiste para allá? Me fui en diciembre del 2019 y arranqué, justo Justito. terminé, terminé un viernes y me vine el lunes lo antes posible a Chile, como el 20 de marzo por ahí. Ah, ya estuviste en el periodo perfecto. Sí, no, después cerró la oficina y ya no, todo era lo mismo. Claro. Oye, cuéntanos un poco a la gente que no te conoce quién eres, qué haces, para que sepan más de Sí, ti. miren, bueno, mi nombre es Tamara, como dijo Freddy. Freddy tuvo el placer de ser un par de grupos de la universidad conmigo. Oficio esclavo. Sí, soy magallánica, lo que es muy importante para mí, soy del sur de Chile. Me encanta la naturaleza, guardo trekking, las montañas y me vine a Santiago a estudiar ingeniería en la Católica el 2014. No tenía idea qué ingeniería quería estudiar. Me pasaba siempre que hacía como una lista de las ingenierías y las tachaba y no me gustaba ninguna y decía qué estoy haciendo acá. Y después en primer año de la U teníamos un ramo que se llama como Intro a la Progra, que es como un ramo más básico de programación. Y yo siempre digo que fue como en la escena de Harry Potter elige su varita mágica. Como que me sentí muy cómoda en el ramo y me encantó. Y eso que eran las 8:30 o a las 8, me acuerdo Sí. que era, entrábamos a la U. Sí. Sí. Y al final, sin saber nada de computación, decidí lanzarme. Y esta linda carrera ha sido una muy buena decisión. Y ahora estoy terminando ya mi magíster. Lo estoy haciendo en el área de inteligencia artificial. Y ojalá titularme ya en diciembre. Y entre medio he hecho varias cositas y una de ellas es que estoy haciendo una práctica en Google en Japón en el verano pasado y es sobre lo que más vamos a hablar hoy. Exacto. Me siento muy identificado con tu historia de Harry Potter y la varita. ¿La dura? ¿Tú Sí. no programas antes? Yo nada, nunca había tocado nada y de hecho entré en ingeniería porque dije ya, hay varias opciones, alguna de estas me irá a gustar. Sí, no, y era como la carrera más flexible, como la única Sí. que no te amarraba ya nada. Claro, y dije ya vamos a probar. De hecho en un momento estaba entre robótica y computación. Hice el exploratorio de robótica y me di cuenta que no me gustaba la robótica, así que seguí por computación y no me arrepiento. Sí, qué bueno, porque ahora te apasiona tanto. Sí, me sigue gustando y bueno, lo de la inteligencia artificial ahí ya me terminó de conquistar. Sí, como que ahí sentí que Sí, me llegó al corazón y dije esto es lo mío. a mí como que no me llegó tanto al corazón, como que me gustó estudiarlo y todo, pero no sé si quiero trabajar en eso. ¿Te gusta más el desarrollo de software? Tampoco, me gusta más como todo el tema de como data engineering, como más de las pipelines, Ya. infraestructura, diseño, como quizás un poco más de flows de datos y esa parte que a todos odian, de como Yes. limpiar los datos y asegurar que todo llegue perfecto, como que esa parte me gusta, no sé Claro. por qué. Más que hacer algo con los datos después. Claro. Como que me gusta la belleza de los datos como en sí mismo. Y de hecho algo que tampoco se le da mucho énfasis en la universidad, como que... No, y de hecho por suerte hice estas prácticas y como que lo descubrí trabajando afuera, que está toda esta área a la que uno se puede dedicar, que al final es fundamental, o sea, Sí, no o sea, nada se busca caleta ahora. Sí, con saber hacer qué hacer con los datos si es que no te llegan bien los datos. Exacto. Claro, Sí, podéis saber infinitos algoritmos, pero si tenía una data miserable no hay a poder hacer nada. Sí, es chorro porque también tenés que entender muy bien como el contexto de dónde vienen los datos, dónde se guardan, para dónde van, para hacer buenos diseños y Claro. bueno, todo un tema, tú cachai, todo. Sí. No cacho mucho aún, pero creo que para allá voy, me gusta esto. Sí, se necesita gente como tú, la verdad. Haciendo la pega pajera, dices. No, pero es la más importante al final, como tú decís. No, todo es importante. Ya, pues, vamos a lo suculento. Cuéntame un poco con el fondo por cuál era tu motivación para irte a Google. ¿Es algo que siempre te gustó, siempre te llamó la atención o lo descubriste también a lo largo de la carrera? No, jamás lo pensé como una posibilidad. Me acuerdo como en segundo año fue un gallo, un ex alumno, a hablarnos de que él trabajaba en Google y qué sé yo. Y ahí en algún cuadernito anoté como to do, anda como postular a Google, una cosa así. Pero en realidad yo creo que eso fue harto también desde el ego, de como decir, voy a postular a Google como esta empresa gigante, claro. qué sé yo.
Pero más que Google en sí, lo que yo quería era hacer mi práctica afuera. Me pasa que odio las prácticas obligatorias y que las hagan en verano. Sí. Como que para mí los veranos son sagrados porque es cuando puedo hacer trekking y me cargaba que la universidad haga eso. Entonces como mi forma de revelarme siempre fue como... voy a hacerla, pero voy a hacerla en un lugar choro, en algo choro, como no encerrada en Santiago, muerta de calor. Sí, esa es la típica. Entonces como que yo sabía que quería hacer la práctica afuera. Uh-huh. Y obviamente pasa que las empresas que te van a pagar todo para irte afuera son las empresas más grandes, Sí. que les sobran la plata y que necesitan mucha gente, y esas son las más grandes, pues Google, Facebook, Amazon. Entonces tampoco es que yo hubiera tenido como muchas opciones si es que hubiera querido seguir con este plan de irme afuera, claro. en el fondo. Y lo otro es que a mí, yo rayo con los mapas, ¿ya? ¿Ya? Como que colecciono mapas, me encanta leer mapas, mirar mapas. Uh-huh. Y Google Maps, como que me encanta Google Maps. Como, amo Google Maps, encuentro que es una bacán, me encanta como lo que hay detrás, que te puede ayudar como a explorar, a salir de tu zona de confort, depende de cómo lo uses. Claro. Y entonces siempre tuve esta atracción a Google, como esta obsesión con trabajar en Google Maps también. Aunque yo sabía que era difícil porque en fondo Google es una empresa gigante y uno no puede decirles como quiero que me pongan en Google Maps y que haya en Google Maps. Exacto, pero siempre tuve esa atracción y se dieron las cosas. Postulé en segundo año, no quedé, claramente, pero me sirvió igual como para cachar. También mostré Facebook en segundo año, no quedé. Y mirando en retrospectiva, menos mal no quedé, o sea, hubiera dado la cacha. Claro, segundo año es súper chico igual. Sí, pero era avanzada con suerte. Sí, no, en verdad no me preparé nada. O sea, yo juré que me había preparado, pero ahora que me preparé, de verdad, no me preparé nada. Pero me sirvió como para perderle el miedo. Y nada, y después ya más grande, como en quinto, en sexto, dije, ya, ahora sí voy a postular y voy a ver qué opciones hay. Y ahí obviamente estaba Google y por eso finalmente terminé postulando. ¿Y ahora también te postulaste más de uno o ibas con Google seguro? Postulé a 3. Postulé a Google en Tokio, uh-huh. Postulé a Facebook en Estados Unidos y a Palantir en Londres. Yeah. Bueno, igual después te puedo contar más, pero estuve a punto de no irme. Oh. Sí, porque me da miedo, es como una caja negra, o sea, no sé, por Facebook en Estados Unidos ya tenía amigos que se habían ido, yo vivía en Estados Unidos un año de intercambio, entonces me podía imaginar como perfecto. Sobreviviendo. No solo sobreviviendo, como así disfrutándolo, gozándolo, me imaginaba todas las escenas en mi cabeza perfectas. Yeah. Mientras me decías Google Tokio y era como una caja negra en mi cabeza, o sea... Nada, si buscáis internet sobre la oficina de Google en Tokio, no hay nada, como que en verdad está todo en japonés, hay muy poca información y lo que hice fue, onda, muy stalker, buscar gente que trabajara en Google Tokio en LinkedIn, como hablarles, había como un blog post de un weón que había postulado para ser intern de Indonesia. Yeah. Y bueno, lo encontré en redes sociales, en Instagram, bueno, le hablé, terminé haciendo como una llamada con el weón, encontré también como un video en YouTube de un weón que se había ido a Google Tokio, también le hablé, hablábamos, todos un 7 en verdad, todos y me dijeron puras cosas buenas. Yo no cachaba, pero la oficina de Tokio fue la primera oficina internacional de Google, así que igual algo de peso tiene en la empresa. Claro. Y eso, no me acuerdo por qué estábamos hablando de esto. No, yo te pregunté del final de... de decir, ¿por qué tenía miedo? Sí. Y claro, y al final como que tuve que recopilar mucha información para que la caja negra sea como un poco más gris. Y al final iba a rechazarlo, iba a irme a Facebook. Y la última noche como que dije, ya, a ver, Tamara, ¿qué está pasando acá? Y me di cuenta que ya está cagada de miedo, bueno. Y dije, no, por experiencias pasadas igual en general lo mejor sale cuando te lanzáis y te vais como a los conocidos, así que dije ya, me lanzo y menos mal, o sea, fue una experiencia espectacular. Buena. Oye, pero era Japón, como que esa era la oferta o tú tenías la posibilidad de escoger Japón? Cuando yo me metí todavía, yo estaba interesada en Europa, yo tengo nacionalidad croata y me quería ir a Europa y... Todavía, por fortuna, todavía no estaban los posts de Europa ni Estados Unidos. Sí, es por oficina. Y estaba el de Tokio y el de Taiwán.
Y yo no, ya, me voy a matar, pero yo no cachaba nada de Japón, ¿ya? Como, en verdad, nada de Japón. O sea, con suerte, bueno, había visto el Club de los Tigritos cuando chica, ese había sido como mi máximo approach al anime. Ya. Y más que eso, onda, te digo que ni sabía que Japón era como un archipiélago, onda, una isla, como que no tenía idea de nada de Japón, ¿ya? Y me meto y está, pero lo que sí tengo yo es que me encanta ir contra la corriente, como que si todos van para la izquierda, me gusta ir a la derecha. Esa weá, no sé por qué soy así. Entonces me meto y no estaban las de Europa ni las de Estados Unidos, que son las más típicas. Había conocido a gente que se había ido a Estados Unidos y a Europa. Claro. Y estaban estas dos. Y dije como, igual algo como diferente. Yo no cachaba nada de Taiwán tampoco. Nada. Y como que hablo Google Maps, como del mapa físico. Uh-huh. Y busco Taiwán. Y bueno, era como una isla llena de montañas. Onda, en verdad, una isla de montañas. Fue Sí, como, pues. concha tu madre, me quiero ir a Taiwán. Y onda, ya, y postulé. Y de ahí abro Tokio y veo así como los Alpes japoneses. Que, bueno, en japonés tienen otro nombre, pero están los Alpes del sur y del norte que básicamente como que cruzan Honshu, que es la isla principal, Uh-huh. de Tokio hasta el otro lado. Y busqué así como, yo ni siquiera sabía, pero en Japón hay una cultura súper grande de montañismo y todo. Entonces busqué en Google como Japón montañas y onda. Encontraste dije, tu paraíso. postula a Tokio, sí o sí. Y postulé y con ninguna fe. O sea, dije, ya, obvio que van a cachar que soy chilena y que lo más lógico es mandarme como a Estados Unidos. Claro. Y que no hablo japonés y que en verdad, obvio que para qué me van a contratar. Y de repente como que me llegó el mail, bueno, ahí te voy a contar después cómo eran las etapas. Uh-huh. Me llegó el mail por la primera etapa y después como que iba avanzando. Y yo decía, ¿en qué momento se van a dar cuenta que quien soy yo no les sirve, ¿cachai? Y avanzaba y de repente quedé y sí, fue bacán. Así que sí, la oferta era específicamente a Tokio. Ya, te lo jugaste por Tokio entonces. Sí. Oye, y ya que mencionaste de que comparado con cuando te postulaste en segundo año, ahora sí te preparaste, ¿cómo fue esa preparación en el fondo para postular algo así? Mira, básicamente para prepararse algo así es como dar una BCU de nuevo. O sea, hay ciertos temas de algoritmos y de teoría que tienes que saber y que tienes que ejercitar. Y la única forma de hacerlo, asegurarte en verdad que te vaya bien. O sea, igual puedes tener mucha suerte y que te toque un problema que tú solo sabiendo la teoría puedas resolver. Claro. Pero, bueno, antes de todo explicar que las entrevistas son problemas de programación. O sea, te dan un problema grande y tienes 45 minutos con un ingeniero que tienes que resolverlo. Primero hablándolo con el ingeniero, como dándole soluciones, después ir mejorando las soluciones, optimizando como en tiempo de ejecución y en memoria. Y cuando ya entre los dos están de acuerdo en una solución, poder programarla bien, perfecto, ojalá la primera. Después pues, revisar tu código, detectar algunos errores y en el fondo trabajar junto con el ingeniero también. También evalúan trabajo en equipo, no es que tú estés solo resolviendo este problema. Ya. Pero bueno, este es el formato. Entonces, estas preguntas, hay un tema como muy amplio, o sea, hay muchos temas de los que te pueden preguntar. De estructura de datos y de algoritmos. Y entonces la única forma, y hay obviamente igual que en la PSU como ejercicios tipo, ¿cachai? Hay como 4 ejercicios tipo por tema, no sé, y si tú ya los has hecho hartas veces, igual más o menos te sabes por dónde va la solución, claro. O como para dónde va la optimización, ¿cachai? Como la programación dinámica tiene un formato súper estándar, sí, entonces en mi opinión la mejor forma de preparar ese tipo de preguntas es resolviendo muchos problemas de esos temas. Entonces hay páginas donde los compilan. Yo usaba LeetCode y podéis buscar por tema o por empresa y ahí empezar a resolver los problemas. Y obviamente cada uno tiene distintas técnicas de cómo va resolviéndolo. Como que no es llegar y aprenderse la solución tampoco. Claro. Yo a veces resolvía los mismos problemas 4 o 5 veces para ir mejorando la calidad de mi código, o me gustaba volver también después de un tiempo para ver como cuánto había mejorado haciendo otros problemas y así. Y lo otro que es muy importante es el tema de la comunicación. Básicamente tienes que ser capaz de resolver este problema mientras le hablas a este hueón mientras le hablas al ingeniero. Claro. Y entonces como que tu cerebro tiene que estar pensando mientras estás hablando, porque obviamente no puedes estar en silencio 20 minutos y el ingeniero, para que te pueda ayudar, le tienes que ir diciendo lo que estáis pensando, claro, para que te diga, no, por ese camino no, ándate por este camino. Entonces eso se trabaja con entrevistas de práctica.
Y bueno, me gustaría tomarme este espacio para hacerle un agradecimiento público a todos mis amigos y amigas que me ayudaron haciéndome entrevistas, que, bueno, tú demás los conoces, pero Richie, Guayo, Martín Álamos, Jorge La Carrera, el Nacho Hermosilla, Nandi, Teresa, y Nico Teare, que se la jugaron. O sea, yo les decía, no sé, hazme una entrevista mañana a las 7, ya ok, tal, y yo te la hago. Y eso no es solo la hora que ellos gastan haciéndote la entrevista, o ellas, sino que también te requiere una preparación, claro. Elegir qué problema te van a hacer. Yo a veces les daba la clave de la plataforma que usaba para que vean qué problemas no había hecho antes. Ellos tienen que resolver el problema, tienen que entenderlo bien, las distintas soluciones que tiene, claro, para poder después a mí guiarme en la entrevista. Entonces, en verdad, es un escaleta de esfuerzo para la otra persona también. Escaleta de esfuerzo para la otra persona, entonces en verdad se agradece mucho el apoyo que todos ellos me dieron. Y Lanto Mendoza también. Lanto igual se la jugó. Sí, y ahora también se va para allá. Sí, así que sí, muy agradecida de todos ellos y ellas. Esos son buenas personas. No cualquiera haría eso, la verdad. Sí, y bueno, igual uno se ayuda mutuamente. Todos ellos habían también pasado por ese proceso, entonces yo también hacíamos de vuelta. Entonces, eso, bueno, obviamente tener una sólida base teórica, que igual se puede ir adquiriendo con la práctica, resolver altos problemas y hacer como las entrevistas de práctica. Es verdad que es muy igual a BCU si lo ves. Claro. Sí, y para Google en específico, yo siento que se enfocan un poco más, como que en las otras empresas son más directos sobre el problema y son problemas como muy tipos, y en Google son muchos más creativos, como que se enfocan mucho más en otros temas como de diseño, de escalabilidad, como que te pueden preguntar ese tipo de cosas también y tienes que ser capaz de quizás responderlos un poco. Como pensar más en una visión más macro a veces. Claro. Y eso se puede trabajar viendo otros problemas de diseño de sistemas o cosas así. Claro, sí, eso te iba a preguntar si al final como que todo estaba enfocado como en el hacer algoritmos, o también habían como cosas más de, no sé, por ejemplo, como temas de software, ponte tú, o las preguntas de... Hay de todo. A mí yo en una pregunta terminé hablando de patrones de diseño. Y en otra terminé hablando sobre NLP. Como... hay de todo, sí. Depende mucho del entrevistador, como que Google les da mucha libertad al entrevistador. Entonces, lo más clave es llegar... Cuando digo entrevistador, obviamente también puede ser entrevistadora, pero me la están diciendo todo el rato entrevistadora. Lo más clave es llegar preparado para estar tranquilo, relajado y conectar con la persona que le está entrevistando al final. Claro. Encontrar un tema en común o preguntarle dónde trabaja, y en base a eso, a mí me pasó que trabajaba en áreas que a mí me gustaban mucho, entonces terminamos hablando de eso también, o lo llevaba a eso, ¿cachai? Claro. Pero hay de todo. Sí. Aprovecha de contarme un poco también cómo fueron estas etapas, pues ya que estamos hablando de esto mismo. Sí. Entonces el primero me llegó el mail de que iba a haber una etapa online, como para todos los postulantes, que eran 2 problemas, y ese día me conecté. Y es como típico onda como HackerRank, que tenía como un tiempo en que tenías que resolver los problemas, y ahí, por lo que yo entendí, no se preocupaban de la calidad del código, solo se preocupaban que resolvieras todos los casos de prueba. Y me gustó mucho porque uno de los problemas era como un problema tipo, pero la temática era como un ramen shop, como una tienda de ramen. Y como que ahí dije como, ay, qué bacán que postular Google Tokyo, como lo sentí como muy especial, como que no sentí que, no sé, en otra oficina de Google hubieran hecho eso, ¿cachai? Onda como era tenías que optimizar el menú, los ingredientes del ramen, y no sé, eso fue como muy emocionante, sí. Y el segundo fue un problema ya de grafo, más fome. Y de ahí me llegó un mail que había pasado esa etapa. Y de ahí tienes 2 entrevistas de estas que había explicado yo antes, entrevistas técnicas. Tú puedes pedirlas como separadas o una después de la otra. Yo prefiero eso. ¿En serio? Siempre, sí, porque te preparáis para una nomás y no pasáis por todo este estrés de esperar después. Y si te va mal en una, no tienes tanto tiempo para pensar, hoy me fue mal, de la mierda, como que al tiro tenéis la otra nomás. Claro, igual ya vais con el impulso.
Claro, entonces te agendan estas 2 entrevistas y las haces. En mi caso no llegaron los entrevistadores, fue muy estresante. Oh. Y justo yo estaba con 5 ramos, estaba en periodo de prueba y había calzado todo para poder hacerla. Y al final, no, tuve que hacerlo entre medio de las pruebas y fue horrible, pero bueno. Oh. Bueno, igual el horario es como tan distinto. Sí, todo pues un más papeleo encima. ahí. Sí, y bueno, los entrevistadores pueden ser de cualquier oficina de Google, en realidad. A mí me tocó un entrevistador de Australia y un entrevistador de Taiwán. ¿Ya? Que eso debe haber sido porque pensaron... Ah, bueno, ya todo esto, todas estas entrevistas fueron como a las 11 de la noche en Chile, porque, no sé, me ponían las cosas en horario japonés, ¿cachai? Uh-huh. Entonces ya además, la prueba online la hice hasta muy tarde, me acuerdo. Ah, claro. Sí, y yo no soy tanto de trabajar así de noche, Nocturno. entonces... Sí, pero bueno. Y después te aprueban, que has aprobado, y de ahí viene el proceso de match de equipo, que es como básicamente te queremos en Google, pero si ningún equipo te quiere, no te queremos en Google. Entonces ahí es donde falla, donde se queda mucha gente atrás. ¿En serio? Sí, porque hay... Obviamente ellos dicen que tratan de que no pase, pero hay muchos que se quedan sin match. Y yo tuve suerte que hice match bien rápido con Google Maps. Oh. Y yo eso creo que fue Tu porque sueño. en verdad puse así como en verdad quiero trabajar. Y yo sabía, bueno, yo igual, otra razón para postular a Tokio fue que yo estoqueando gente en LinkedIn encontré a un reclutador que ponía en la oficina de Tokio, porque esta información interna, en general uno no sabe qué equipo está en qué oficina, Claro. desde afuera. Pero el reclutador tenía como, y en la oficina de Tokio estamos contratando para Google Translate, Google Maps y otro más, no me acuerdo. Uh-huh. Y ahí yo sabía que Google Maps estaba en Tokio. Y ahí fue como, ya tengo opciones, me lanzo. Y entonces cuando llenas como el formulario, yo puse como quiero Google Maps. Y hice match justo como en área de Machine Learning. En verdad fue un match como muy por mi currículum, yo creo. Claro. Porque era muy mi área. Y ahí una vez que haces el match, bueno, en teoría tú puedes decir como... No, no me gustó el equipo, quiero seguir haciendo match. Ah, pero obviamente eso es un mismo te iba a que preguntar, como que te van saliendo Sí. al azar. Te sale match y de ahí tú tienes la entrevista con el equipo. Yo tuve la entrevista con el equipo. Uh-huh. Y de ahí la recruiter te dice como ya, ¿te gustó? Y si dices sí, te hacen la oferta. Entonces obviamente nadie dice que no, porque Claro, te no se arreglas a arriesgar. quedarte sin oferta, ¿no? Yo por suerte me gustó, ¿cachai? Ya. Yeah. Y entonces dije sí, me gustó, y ahí te extienden la oferta. Y la firmas, y ahí ya empieza toda la locura, el papeleo, la visa, que todo lo gestiona la empresa. Ah, ya. Yeah. Yo solo tuve que ir a buscar mi visa a la embajada acá en Providencia. Ya, bueno. Ah, Sí. entonces en ese caso no era tan terrible. O sea, no tenía ahí tanto que hacer. No, nada, solo mandar papeles, fotitos y cosas así, pero Ya. en verdad la empresa se encarga de todo y te pagan los pasajes, bueno, alojamiento, todo, en verdad. Claro. No, en verdad es una Es increíble. experiencia. Sí. Y te pagan como ingeniero además. No como si estuvieras contratado. Sí, no es como en Chile que te explotan en Exacto, las prácticas. Bueno, sí, horrible. No sé si te pagan como el 100%, pero te deben pagar como el 90% de lo que pagan a un ingeniero. No abusan de ti. No, igual para Chile es como mucha plata. Me entonces, imagino que sí. Eso también es una muy buena oportunidad, yo encuentro. Por ejemplo, si tienes CAE, no sé, deudas, como yo no lo descartaría. En realidad, en mi caso yo quería tomarme un año sabático. Uh-huh. Entonces, otra cosa que tiene Google es que cuando te extienden la oferta final ya para entrar a trabajar, uh-huh, te dan un año para entrar. Entonces puedes tomarte un tiempo libre sin el estrés de que tienes que firmar una oferta laboral en el fondo. Claro. Entonces, eso más el sueldo como que me permitía igual tomarme mi tiempo sabático después de titular, y también por eso era una opción bastante atractiva, la verdad. Claro. Bueno, de igual de su parte, o sea, súper preocupados de la gente. Sí, o sea, en verdad es una empresa gigante, ellos no se preocupan de nadie, son una industria O sea, gigante, tú eres un número. un número y da lo mismo, pero si está el sistema ahí uno puede aprovecharlo, hay que aprovechar el sistema. Pero sí, eso es algo que aprendí, yo era muy como de, ay, no quiero hacer esto porque como que lata por la empresa, o no sé, cuando estaba viendo si irme antes o después, por COVID, decía como,
y si me quedo encerrada, como voy a hacer un cacho para Google. Y una compañera de trabajo me para y me dice, oye, Tamara, como que Google no es una persona, no tiene sentimientos, o sea, de verdad es un tanque mundial, como, deja de pensar así como de la empresa, ¿cachai? Y es verdad, al final es un sistema que ya está hecho y no tiene que aprovecharlo. Claro. No es que sean tela ni nada, es así y ahí está uno para tomarlo. Bueno, eso no, yo tampoco sabía que eran tan así. Sí. Oye, en la entrevista, no, esto es como una pregunta personal, que yo tengo un trauma con la entrevista, o sea, con hablar por videollamada en inglés. Como que me estresa aún más de lo normal. Pero no era extraño como hablar como con tantos distintos acentos y cosas bueno, porque tú dijiste que en el fondo te entrevistaban de cualquier horrible, lado. Horrible. O sea, mi primera entrevista de Facebook me la tuvieron que repetir porque me tocó, bueno, no quiero acá ser como, no sé, racista o algo así, pero me tocó un entrevistador que no entendía nada. No entendía nada y era imposible comunicarse, básicamente. Más encima había interferencia, no, pésimo. Y te puede pasar, entonces todo eso se practica. Con estas entrevistas de práctica tienes que preocupar. Hay un sitio online, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero donde uno puede agendar entrevistas de prácticas con gente de otros países. Y igual lo recomiendo hacer un par ahí para acostumbrarse a hablar con gente que quizás no habla tan bien inglés, ¿no? Claro. Sí, igual no es tan terrible, porque en verdad ellos van a escucharte a ti, como que obviamente igual tú quieres que ellos te hablen, pero el problema generalmente lo copian y pegan. Freddy, se programa en Google Docs, es la entrevista, horrible. ¿Cómo es eso? Es horrible, onda. Yo tenía como mis mega hacks en Google Docs para que parezca como una... Código de verdad. Como un Sublime, sí, como... What? Sí, como que borraba los bordes entre páginas. Tenía un programa instalado en el Mac que cuando apretaba Shift me insertaba los 4 espacios, porque si no el código no quedaba bien intentado y tenía que estar apretando espacio todo el rato. Qué terrible. Y tenía que ser como código real en el fondo, no como pseudocódigo. Código real, claro. Pero eso para todo eso son las entrevistas de práctica. Claro. Ahí ya te vais soltando y ya ni tratáis la diferencia entre VS Code y Google Docs. Pero no me acuerdo qué te estaba diciendo. De hablar en inglés. Sí. Claro, ellos pegan el problema generalmente en Google Docs, entonces tampoco es que si no entiendes el problema verbalmente, obviamente hay preguntas que son más de discusión. Bueno, están estas preguntas que es como te pega la pregunta, la resuelves y chao, y están estas preguntas que son muy habladas, como de partido muy chico y se van agrandando, como no sé, tenemos un grafo muy simple. ¿Cómo lo diseñarías? Tú dices verbalmente cómo lo diseñarías y de ahí él o ella te dicen, ya, y si el grafo tuviera esto, ¿cómo lo haría? Y después ya se empiezan como a bizarrear. Como, ¿cachai? Como si tuvieras que resolver este problema y el grafo no entra en memoria, ¿cómo lo resuelves? Y así. Entonces hay preguntas también muy habladas que ahí pueden fluir, pero yo creo que esas no las hace alguien que habla mal inglés. Entonces yo creo que la clave es la práctica. Y si tú no hablas también inglés, yo tampoco me calentaría mucho la cabeza. O sea, practicando y con que puedas como dar a entender lo que estás pensando, claro, es suficiente. O sea, si tú vas a estas empresas, no todos hablan bien inglés. O sea, yo incluso, bueno, hay como un estereotipo japonés que no hablan tan bien inglés. Y es verdad, y en Google Tokyo había mucha gente que no hablaba tan bien inglés también. Claro, sí, nadie lo obliga tampoco. No, la clave es defenderse. Hay que aperrar a estas cosas, hay que aperrar. Claro. Yo me ponía en modo guerrera antes de la entrevista. Tenía como mi playlist de guerrera, la escuchaba antes de entrar a la entrevista y me lanzaba. Música épica para cazar dragones. Sí, una cosa así. La música playlist Catán. No, Ya, entonces, bueno, pasando en fondo la parte de la preparación, vamos ya a estando en Google trabajando. Cuéntame un poco del proyecto en el fondo que te tocó desarrollar en este tiempo. Ya, perfecto. Voy a contarte lo que pueda, porque ahí es todo confidencial. Pero, ya. La app en Google Maps, hace unos años, salió como abajo una pestaña de explorar. Mira, todo esto yo te voy a decir cómo era en Japón, porque el Google Maps se ve distinto en todos los países. Yo no me he fijado si está en Chile. Explorar, y ahí tú te metes y tú seleccionabas como un cuadrante tu barrio, ponte tú, y te recomendaba restaurantes o lugares a los que ir, básicamente. Ya. Y además de eso, también te recomendaban como blog posts o videos para ver como de reviews de estos lugares, ¿ya? Y el equipo en el que yo trabajaba mi macro equipo era el equipo de esta pestaña de explorar.
y mi equipo específico, que éramos 3, es el equipo encargado de que en el fondo la pipeline de estos artículos web, de posts, de blog, llegue, o sea, se extraigan de internet y lleguen a donde tienen que estar en Google Maps. Ya. Entonces, nuestro código se corría todos los días, escaneaba todo el internet, Wow. se da raro decirlo, pero Sí. todo el internet, buscando artículos nuevos, artículos como de blogs nuevos, Ajá. y ahí entraba nuestra pipeline. La pipeline es como un túnel, digamos, donde van pasando los datos. Imagínense como en una fábrica de comida procesada, que van pasando las cosas y hay distintas etapas, y al final para llegar a tu hamburguesa vegana, Claro. es lo mismo en el fondo. Entonces entraban los artículos web que se recolectaban todos los días y ahí pasaban un montón de cosas hasta que llegaba al mapa. Y el tema es que es un proceso súper complejo, porque en el fondo de un texto escrito, tú tienes que decir a qué punto del mapa pertenece. Oh, claro. Y en todos los idiomas del mundo. Ese es un tema grande en Google, que no es como cuando tú estás haciendo un proyecto para la U, que si ya está todo en inglés, en español, botado. Acá tienes que hacer algo que funcione Para todo. para ruso, para idiomas africanos, y tú y tenés que hacer los datasets para entrenar y todo. Entonces es complejo y tiene muchos errores. Entonces básicamente mi feature no se había podido lanzar en varios países porque este error de asociación entre artículo y lugar era muy alto. Entonces mi proyecto era agregar a la pipeline un modelo o un sistema que reduzca estos errores para poder lanzar las features a estos países. Ya. Y entonces te doy un ejemplo. Por ejemplo, si el artículo es sobre una exposición de un museo francés en Santiago de Chile, es muy fácil que se confunda y que ponga este artículo en el museo francés. Claro. Entonces, si alguien está en Francia y pone, qué rico, lo guarda en su favorito, no sé, o sea, en Santiago, no sé, lo vas a mandar al museo francés, ¿cachai? Claro, claro. Y eso es terrible. O si el artículo es sobre una nueva, no sé, pasó en Japón, que el artículo era sobre una nueva tienda de Pokémon, no sé, Kioto. Entonces, te lo etiquetaba en la tienda Pokémon de Tokio, de Shibuya, y obviamente es un error, porque si alguien está en Tokio y dice cómo llegar, lo va a mandar a Tokio. Claro. O sea, en Kioto lo va a mandar a Tokio, y cosas así. Entonces, ahí tuve que craneármelas y en el fondo buscar como qué información había de distintos equipos a lo largo de todo Google, y como para integrarla y poder hacer este modelo que detectara cuando había una mala asociación entre artículo y lugar, básicamente. Qué bacán. ¿Y lo así lograste? Igual fue cool. Lo logré, no pasó a producción, no sé si habrá pasado o si pasará a producción algún día, pero en teoría lo logré como con los datos que teníamos como de testing. Y yo quedé muy contenta con el proyecto porque fue muy choro, aprendí harto de cómo funciona Google Maps y también tuve que trabajar con varios equipos a lo largo de Google como para poder sacar sus features y usarlas yo. Claro. Lo único latero es que era C++. Oh. Sí, en Google como mucho código, la mayoría del código en realidad está en C++. ¿Y eso es por algún tipo de optimización o por gusto nomás? No lo tengo tan claro. Yo creo que no quiero hacer ningún statement. Y no me manejo tanto, po. Entonces tampoco sentía que podía generar tanto así como creatividad en el código, pero lo bueno es que mi proyecto igual tenía hartas cosas por afuera, como en la pipeline, entonces tampoco requería que yo creara una nueva cuestión, pero por ejemplo tenía que hacer las cosas como thread safe, y ahí me costaba porque con C++ yo manejo de memoria y todo, claro, igual mucho más show. Sí, igual me costó un poco, pero salvé. Pero ese código lo tocabas tú nomás, no había nadie más trabajando como en esa misma feature contigo. No, por suerte. O sea, a veces como una de mis compañeras de equipo lo tocaba, pero muy poco. Ya. Sí, estaba muy aislada en realidad. Pero no siempre pasa. Los proyectos que le dan a los practicantes puede ser de todo. Que esté tocado por un montón de gente o que sea algo como muy, 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 muy aislado. El mío era como una mezcla, porque pese a que era aislado, igual era de un proyecto real que se está desarrollando. Claro, es importante. No era como una cosa como invisible, pero tampoco era como full push todos los días, ¿cachai? Claro. Que fue perfecto, porque yo quería igual ir a gozar.
No quería estar con el estrés de tener Claro. que hacer una life-changing aporte a Google, ¿cachai? Entonces, honestamente, mis primeros 2-3 meses no hice mucho y al final apreté, le metí chala y zafé. Pero no había nadie así como, no sé, que tuvierais como daily meetings diciendo, no, hoy día hice esto y tenía que todos los No, días no hay tener algo. daily meetings, no hay daily meetings en Ya, Google. Hay como weekly meetings. ya. Sí. Ya, entonces no, no es Y como que hubiera alguien presionándote todos los días en el fondo. no, te asignan un mentor, o es como tu, no me acuerdo el nombre del técnico, pero es el que hace tu review finalmente para ver si te contratan. Ajá. Y obviamente hay mentores pesados y mentores tela, y el mío era muy tela. Bueno. Así que, y nos sentábamos al lado, entonces en realidad él decía, no tiene sentido tener reuniones si me puedes preguntar lo que queráis todo el rato. Claro. Y le preguntaba infinito, o sea, si es que me están escuchando y quieren irse, les recomiendo siempre preguntar lo más que puedan. Yo le preguntaba muchas cosas y si no hubiera perdido tanto tiempo, en verdad, porque Google es tan grande y las herramientas internas son tan grandes como que cosas tan simples de hacer al comienzo te cuestan mucho, entonces hay que preguntar nomás. Si no voy a Claro. estar pegado. Me demoré caleta de salir el primer Hello World en semana. Con eso te digo todo. Y ahí seguramente las dudas que uno tenga a alguien ya le pasó, así que debe ser mucho más cómodo en ese sentido. Sí, sí. Así que preguntar, ese es mi tip. Oye, pero en general te sentías, por ejemplo, ya el primer día o los primeros días, ¿te sentías como preparada así cuando te dieron tus primeras pegas? Como, oye, sí, sé lo que tengo que hacer, como me siento 100%. preparada, ya. Sí, o sea, quizás como, obviamente al detalle, por el tema de todas las herramientas internas y qué sé yo, Ujú. no me senté y dije como, ay, ya sé dónde hacer clic y cómo funciona todo, pero a lo más abstracto no entendía todo lo que me hablaban, como la arquitectura de lo que me hablaban, como todo tenía sentido, todos los términos que usaban, básicamente todo lo que ellos me explicaban yo ya lo había escuchado antes y hacía sentido en mi cabeza. Y de ahí ya al momento de ejecutar, eh, sabía lo que hacía cada herramienta, solo que obviamente eran un poco distintas a las que uno usa en Claro. open source, pero me sentía súper bien preparada con todo lo que había hecho en la universidad, sí, definitivamente. Ya, Como que eso nunca es fue bueno. como, ¿qué es esto? Como, no, y de hecho yo propuse muchas soluciones en mi proyecto Ujú. que fueron muy valoradas y que salieron de mi experiencia pasada en la universidad o sí, nunca tuve un problema para entender un concepto, como sentí que ya manejaba menos, cuando iba a las reuniones en que hablaba, se estaba cambiando la arquitectura en ese momento, Ujú. yo entendía como todo en realidad. Si al final es todo como cajitas que se conectan y si tú entiendes la teoría, los distintos tipos de procesamientos que hay, no sé, pues batch, qué sé yo, no tiene problema. Yo creo que el problema se genera cuando en verdad no entiendes qué está pasando, ¿cachai? No Claro. entiendes cómo están fluyendo los datos, no entiendes qué hace una herramienta interna. Yo no sabía usar nada, pero entendía conceptualmente todo en mi cabeza y eso me Ujú. ayudó harto. Claro. Sí. Bueno saber que después de tantos años de sufrimiento los sí sirvan de algo. Sí, Sí, hayan sí, valido la pena. sí. Sí, sí, nuestros 80 años de estudio en Chile sirven de algo. Sirven de Títulos y un algo. montón de cosas imaginarias. Sí, según yo pasa harto con computación, que bueno, también de una computación más como teórica, Ujú. también que es harto de osmosis, ¿no encontráis tú? Como Claro. de, son muchos términos que tú tienes que ir como absorbiendo y es difícil acelerarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que los varios años de la U de algo sirven en ese Sí, sentido. no sé. Obviamente podría ser más óptimo, pero Sé que hay ramos basuras que se podrían sacar, pero no vamos a entrar en esos sí, sí, detalles. no, ya ni me acuerdo los nombres de los ramos, pero eso te digo todo. Qué horror, qué horror, qué horror. No, pero ya quedó atrás ese periodo. Para ti. No, Ya, pero pero a mí no me quedan ramos, sí, nada, no me sí. quedan ramos. Ya, pero entonces lo que mencioné que igual tuviste meses relajados, Ujú. no sé si sería, bueno, por el caso tuyo estás igual haciendo un internship, pero tú dirías como que en general es más estresante o más relajante trabajar en Google que por ejemplo una empresa típica chilena. Yo por lo que he visto ahora de home office con mis amigos. Ujú. Bueno, y Google en general, como por como se habla de Google en la industria, es que es mucho más relajado, porque el Ya. tema es, como el promedio de edad en Google es mucho más alto, donde el típico ingeniero de Google es un padre de familia, ¿cachai? O madre Mm. de familia, gente con familia que se va temprano, llega temprano y se Ujú. va temprano. Y lo que yo sentí, obviamente, mira, Google es tan grande y hay
Es que en verdad es bizarramente grande, Freddy, como que uno no lo entiende hasta que está adentro y como que lo ves desde adentro y dices como, concha tu madre, ¿cómo es una empresa tan grande? Es tan grande, hay tantos equipos y hay tantas personas, no sé, como 200.000 personas trabajan en Google, que en realidad obviamente mi experiencia es muy particular, ¿cachai? Y todos Claro, los equipos son distintos y alguien te va a decir, bueno, Google es súper estresante, pero es porque su experiencia fue así. claro. Pero lo que yo vi en general es que es muy relajado, porque hacer una empresa tan grande y que en realidad si eres dev, no tienes un cliente, no eres como un consultor que tiene un Sí, cliente po. al que le tenés que rendir cuenta o no y aparte como les tienen tanta plata, tampoco tenéis tanta presión en el fondo de tengo que sobrevivir, ¿cachai? Claro. Y qué sé yo, entonces, no sé, me pasó que estuve para fin de año, que es cuando revisan como los avances del año, Ujú. y era como, esto no se hizo, pucha, ya para el otro año, ni un calentarse la cabeza, Claro. no, porque obviamente no hay nadie, Nadie Google es muy presionándolo. sobre los ingenieros y confían plenamente en su independencia, Claro. entonces no hay nadie diciéndote como, ay, ¿qué onda? No cumpliste esa feature, ¿cachai? Como confían que uno intentó lo mejor, entonces, y también he escuchado que depende mucho de la oficina en la que estás, como en Europa se van aún más temprano, por lo que Mm, escuché, pero acá tú no ibas a ver, la oficina quedaba vacía después de la parte de trabajo, porque ahí se van a bueno, después te puedo contar cómo era la oficina, pero la ajá. parte de trabajo quedaba vacía tipo 5:30. Ya. A menos que yo mi último mes no salía de ahí hasta como las 11 de la noche, pero bueno, de verdad que no hice mucho los primeros meses. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que es clave eso, no tener un cliente y que es una empresa tan grande que no le tiene que rendir Claro. cuenta, tu equipo no rinde tantas cuentas, pero obviamente va a depender mucho de dónde estés trabajando. En mi caso, mi equipo era más tranquilo, era como de quality assurance, igual, ya la pipeline ya estaba corriendo, ya estaba implementada la feature, solo era como mejorarla. Mejorarla, claro. Entonces no es Nadie un va a big morir deal. por no terminarla. No, y si nuestra pipeline se caía, mostráis los artículos de ayer, como que da lo mismo, ¿cachai? Claro. Nadie va a notar como, este artículo no es de hoy. Versus si tení algo como crucial para Google, obvio que va a ser mucho más estresante. Claro, como YouTube que se cayó ayer. No, caché. Qué horrible. Sí. ¿Cuánta plata pierden por segundo? Y fue Mucha. caleta de rato, yo creo un par de horas. Sí, eso yo diría. Bueno, y la otra práctica que hice ahora la iba a hacer en Londres y al final la hice desde Chile. Ujú. Era como que tenía clientes. Y ahí yo noté que era mucho más estresante que en Google. Cuando tienes que Mm, rendir cuenta constantemente y hay alguien que está pagando mucho por tu claro. servicio, cambia mucho la cosa, o sea, sientes mucho más la presión. Sí, sí. No, donde yo trabajo es más así, pues tenemos Mm, clientes, no sé, tipo Watts, Carosi, que tienen que tener los números para el día de mañana y la cuestión tiene que correr sí o sí. Entonces en ese sentido claro, es mucho más la presión que se claro, siente. sí. Y yo creo que eso también se ve en Chile. O sea, yo veo a mis amigos o amigas que trabajan con clientes y trabajan mucho, andan mucho más a fondo o estresados versus amigos más dev en empresas dev que no que es el producto interno, en el fondo en el que trabajan, está mucho más relajado. Claro. Y yo creo que es algo muy natural, o sea, por la naturaleza del trabajo, ¿no? Pero trabajar con clientes igual es divertido, porque interactúas más con otra gente, ves más otras industrias, desarrollas otras áreas que si estáis trabajando en algo más aislado. Son trade-offs, Claro, realmente. sí. Sí. Cuéntame un poco de la oficina, en el fondo tu experiencia, no sé, yendo un día tuyo ahí. Ya, mira, yo amaba la oficina, o sea, amaba hasta el olor de la oficina. Yo entraba y donde aspiraba y era feliz. La oficina queda, no sé si cacháis más o menos Tokio, pero Shibuya, que es como donde está el cruce de Shibuya. En hartos animes sale Shibuya. Y ¿Ya? la estación de tren de Shibuya es como una de las más usadas en Tokio, o sea, es muy central. Es que ya, no sé, cuando hablo de central es raro porque Tokio es tan grande que no hay como un centro, pero digamos que es muy central. Y la oficina de Tokio estaban arriba del metro de Shibuya, o sea, como ahí en la mitad de Tokio, donde todas las papitas queman. ¿Ya? Y yo vivía 30 minutos caminando, entonces no tomaba el tren, me iba caminando y me sentía regia llegando a Shibuya y subiendo a esta oficina. Y era un edificio grande, no es como en Estados Unidos que está el campus de Google, Ujú. este es un edificio como de 35 pisos. Wow, todo de Google. Sí, desde el piso 14 hasta el 35 era de Google. Ya. Entonces estaba la recepción y de ahí, pero los primeros pisos nunca supe qué eran. De ahí yo entraba como directo más arriba Ujú. y donde había un piso donde tuviera como el gimnasio.
un gimnasio Wow. así a toda raja. Y eso me encantaba porque yo, no sé, después de la pega podía ir a entrenar. O a Claro. veces en las mañanas hacía yoga, en las mañanas, y había como también hartas clases. Y eso era bacán, me gustaba mucho. Después, bueno, hay como pisos de oficina. Y de ahí está como los pisos de comida. Y en la oficina de Tokio al menos hay 2 pisos de restaurante. Uno es como buffet y el de más arriba es como era como una onda como más occidental y el de abajo era más como buffet asiático y entre medio hay como un bar como de café y té. Bueno, esa es como la oficina para que se hagan una idea. Entonces un día normal yo me iba caminando tipo 9 de la mañana. Uh-huh. Y qué vergüenza, digamos que es a las 8 de la mañana para efectos de este podcast. No, puedes ponerlo. Ya me iba caminando tipo 9. Ya, entonces, en la oficina además Uh-huh. se sirven las comidas. Esto es como que siempre se escucha de Google y que en verdad es como una técnica para mantener a los ingenieros esclavizados adentro. Pero honestamente yo no me quejo para nada, porque yo no tenía que ir al supermercado. Yo era una niña rata, o sea, comía de lunes a viernes todas mis comidas en la oficina. Ya. Y me llevaba sándwich para el fin de semana, anda a ese nivel. Porque ir al supermercado en Japón en verdad era un estrés, como que nunca encontraba lo que quería. No, y no, y la comida en la oficina era bacán, entonces en verdad yo era una niña rata. Entonces llegaba a las 9:30 a la oficina, Uh-huh. entonces que no hacía deporte en la mañana, así que más temprano. Y el desayuno se sirve hasta las 10. Entonces a las 9:30 llegaba apurada, comía desayunada, uh-huh, con una vista de Tokio y en el piso 35, y de ahí me iba a mi escritorio. Teníamos puestos fijos. Uh-huh. En mi piso era el piso como de Google Maps y como que la mitad del piso era mi equipo. Y de ahí en una fila éramos 3, donde estaban mis otros 2 compañeros de trabajo y yo. Y tiene un escritorio, era bien grande, sillas muy top, todo muy top. Y ahí en la mañana como que no trabajaba, leía mis mails y cuando estás adentro te llegan con muchos documentos internos, como de diseños de sistema, o de cómo funciona esto, o de qué aprendimos este mes, como sobre la infraestructura, o cuál fue el bug más grande de este mes, o cosas así. Y yo era como muy adicta a leer estas cuestiones, como que me encantaba aprender más y también leer los documentos de diseño, como que en Google cuando haces una feature o un sistema nuevo tienes que escribir un documento de diseño. Entonces me encantaba leer documentos de diseño de otros productos de Google que me gustaban o cosas así. Entonces igual perdí harto tiempo como procrastinando, como con estos conocimientos no relacionados a mi proyecto. Claro, pero igual era una procrastinación sana. Súper sana. Y entre medio tenía como reuniones en las salas de reuniones. Como iba yo le pedí a mi jefe que me ponga hartas reuniones. Eventualmente me arrepentí y le dije ya no me pongas ninguna. Pero al comienzo me gustaba para ver cómo hablaban, para escuchar como las reuniones del equipo más grande, cómo interactuaban, como que a mí igual me gustan ver esas cosas como cómo hablan las personas y todo eso. Entonces iba a hartas reuniones y entre medio programaba y qué sé yo. Y tipo 1, 2:30, me iba a almorzar. ¿Su buffet? Su buffet, no era tantos detalles, pero un buen buffet de todo lo que te puedes imaginar. Había hasta un bar como de ramen y quesos. Y bueno, también estaban los otros practicantes, que eran como mis amigos. Uh-huh. Y era muy bacán porque eran de todo el mundo. Éramos súper pocos, éramos como 8 o 9. A diferencia, no sé, por Google Estados Unidos, que son como cientos. Uh-huh. Y éramos muy cercanos, y habían de todos lados, de Egipto, de México, bueno, de Japón, de Estados Unidos, de India, y éramos muy cercanos. Generalmente almorzaba con alguien de ahí, o también aprovechaba el almuerzo para tener reuniones con... Yo soy muy como de escribirle a gente como, hey, me gusta lo que trabajas, juntémonos a hablar, o hey, me gusta saber de ti. Bueno, hay que aprovechar, sí, estás ahí claro. de gente inteligente. Y... entonces también aprovechaba los almuerzos para estas reuniones y de ahí en la tarde ya como que trabajaba más en mi proyecto y tipo 5:30 servían la cena, así que ahí me iba... temprano. Sí, y de ahí es como Japón, bueno, Japón es como en Europa, come más temprano, y en Estados Unidos, en verdad Chile somos los únicos que comemos tan tarde. Entonces 5:30 comía y de ahí me iba. Esto los primeros 3 meses, ya el último mes que me estaba estresada cuando iba a terminar mi proyecto, después me volví a trabajar, pero en verdad me da culpa, yo en verdad al comienzo no trabajé mucho, sí es verdad. No, pero es que la instancia es para disfrutarla también.
Sí, yo lo gozaba, yo lo gozaba. Me compré una bici y entonces como que después de la pega tenía que hacer estas cosas como con la bici, planear mis viajes y en verdad estaba súper ocupada, como que más que me iba a la pega a ver Netflix. Claro. Entonces salía a 5:30 y de ahí me iba y no sé, hacía algo en Tokio o me iba a mi casa, no sé. Eso era como un día muy, muy normal en mi Ujú. vida en Google. Sí. Y ahí, bueno, supongo que todo en inglés o de repente alguien te habla en japonés y queda ahí impactada. No, siempre todo en inglés. Todo en inglés. Porque es muy internacional la oficina de Claro. Tokio. No en el sentido occidental, pero en el sentido asiático hay como de todos lados de Asia. Ah, ya. Yo no era muy buena distinguiéndolos, pero según mis amigos japoneses, efectivamente habían de todos lados de Asia. Como que ellos decían que había muchos extranjeros. Y yo como, ¿qué extranjero, por favor? Anda. ¿Qué onda? Ya, y así que era todo en inglés. Y yo Ya. igual conscientemente decidí no aprender japonés porque sentía que 3 meses era muy poco para esfuerzo intelectual que me iba a Claro. quitar como, iba a dejar de aprovechar otras cosas. Así que yo ahí batallaba con mi, tenía 3 palabras clave, que era como el konnichiwa, el arigato y oishi, que es como que rico. Ya, sí. Cuando salía a comer le mandaba su oishi, sonrisa y con eso estaba. Listo. Sí, Aprobada. sí. Sí, y de ahí todo con señas y Google Translate. O sea, Google Translate era ya mi salvador. O sea, yo no hubiera hecho nada sin Google Translate. Porque tiene esta feature de traducción en tiempo real. Sí, po. Entonces, no sé, por el supermercado, en los menús, en todo, como que sacaba el celular y te traduce todo ahí mismo. Qué Si cómodo. no, yo no sé cómo lo hacían los viajeros antes. Sí, o sea, obligado a aprender o hacer pura seña. Sí, no sé, para tomar tren o metro, Google Maps, onda, Claro. porque resulta que estaba todo en kanji, po, pero las líneas tienen colores, entonces yo en mi cerebro era como, ya, me voy del azul a la roja y de la roja a la morada, como que nunca tuve que leer kanji ni nada. Claro, sí, pues eso es complicado para movilizarse, ese tipo de cosas. Sí, porque aparte el metro de Tokio es súper grande y tiene dos sistemas mezclados de tren y metro. Y todos los trenes, hay distintos trenes, no, un Me enredo, imagino un que para enredo. Yo perderse. creo que hasta el quinto viaje fuera de Tokio recién aprendí más o menos a dejar bien los trenes. Tuve barrio chascarro, así como sentándome en el salón VIP y los japos echándome, como estas cosas así. Sí. Y antes de que pasemos más a hablar de Japón en sí, cuéntame un poco de tus compañeros, porque me dijiste que igual eran Mm. bien variados de distintos países y todo. Sí, había de todo. O sea, mis compañeros como inmediatos, que era mi supervisor y mi compañera de trabajo, ella era china y como Ujú. de mi edad, y él era ya como más, no sé, él tenía unos 57 años Wow. y era como francés, sí. Pero nos llevábamos muy bien, o sea, los tres éramos, yo creo que todos nos odiaban, porque éramos como los que se pasan riendo en la Ah, oficina. ya. Bueno, igual hay hartas como oportunidades de distensión, como yo jugamos board games, como juegos de mesa, 1 o 2 veces a la semana también, esa es la tela. Y no sé, los tres éramos como muy chaqueteros. Y ahí en el equipo inmediato había de todo, como el jefe era un japonés de como 55 años, Ujú. muy tierno, muy preocupado, y era así como un nivel muy alto en Google. Llevaba a veces a sus hijas al trabajo. Tuve varias reuniones con él como para hablar de la vida, muy, muy, muy bacán. Y del resto, bueno, la mayoría no eran japoneses, pero había de todas las edades, o sea, como recién egresados y ya más grandes. Y, y también harta gente que se va a Japón como porque se casa con un japonés o una japonesa. Ah, Como los occidentales en general que habían ahí, era porque se iban por eso. ya. Bueno, y también teníamos un grupo de latinos en la oficina. No éramos muchos, pero eran todos muy bacanes. Como había argentinos, mexicanos, una chica venezolana. Y nos juntábamos a almorzar como cada 3 semanas, 2 semanas. Y al final todas esas conexiones que yo iba haciendo me ayudaron un montón. No sé yo cuando. Porque conoces el gallo que trabaja haciendo tal herramienta interna. Entonces, pues tienes una Claro. duda de herramienta Se interna, lo le pregunto preguntáis. a él directamente, ¿cachai? Uno de los. Uno que conocí. Bueno, dentro de la oficina hay como grupos. Por ejemplo, había un grupo de la ceremonia del té, de Chado. ¿Ya? Había un grupo de chela que se juntaban a tomar chela y yo estaba en esos dos, porque me encanta el té. Y no tomo tanto chela, pero para compartir. Y ahí conocí a uno que era como experto en NLP, trabajaba como en Google Translate. Mm,
Y para mi proyecto, como necesitaba hacer el NLP, un día tenía una duda y onda, lo escribí y muy tela, anda reunión al otro día, me resolvió todo el problema que tenía. Entonces igual es importante como conectar con todos. Y sí, muy diversa la oficina, eso me encantaba. Claro. Muy diversa y todo muy respetuoso de, bueno, tu privacidad y también de tu diversidad. Como me sentí siempre muy cómoda y sentía que yo podía haber ido un día en pijama y nadie te iba a decir nada. Como que esa cultura de máximo respeto y de cómo vive tu vida es muy... Yo sé que a algunos chilenos que se han ido les molesta eso, como que en Chile se da mucho más de que todos saben todo en su pega y que se hacen preguntas privadas y qué sé yo. Pero yo allá a mí me encantaba que respeten como tu privacidad. Nadie te va a preguntar ni siquiera dónde vives en Tokio, a menos que tú lo cuentes como voluntariamente. Conversemos un poco más de Japón en sí, en el fondo. ¿Cómo fue cuando llegaste? La sensación de tener todo en un idioma extraño, los primeros días ahí. Ya, mira, bueno, yo como que ya he vivido en otros países por harto tiempo, entonces sabía como que, porque me fui a intercambio, sabía que 3 meses era como muy poco y que tenía que hacer como pegarte si quería como disfrutarla, porque si no iba a llegar como en nada, me iba a demorar como 2 meses en cachar qué estaba pasando y de ahí me iba a tener que ir, básicamente. Entonces yo hice como harta pega, aparte justo fue el conflicto social, que uno estaba como muy encerrado. Y me deprimía viendo las noticias, entonces en vez de eso empecé a mirar como mapas de Tokio, los barrios, investigar, a leer más sobre Japón, sobre la historia de Japón, la geografía de Japón. Empecé a leer, yo leo harto, empecé a leer más autores japoneses, me empecé como a meter ya de antes en todos como los términos. Claro, quizás como muy superficial, pero al menos ya sabía como lo que era un onsen, lo que era un sento, lo que eran algunos nombres de comida, los nombres de la... No sé cómo se llaman en Japón, pero como de las regiones, digamos, sí, las regiones. Entonces cuando yo llegué a Tokio, me acuerdo que me bajé el tren y como que me ubiqué al tiro, como, esta es la calle tanto, ¿cachai? Y aparte cuando estaba buscando casa, igual tuve que ver hartas veces el mapa de Tokio, como para elegir en qué barrio vivir. Entonces igual ya me ubicaba más o menos en el cuadrante en el que me movía. Entonces cuando me bajé el tren, miré alrededor y como que sabía perfecto allá, el norte está allá, el sur está allá, este está el barrio, acá está el Yoyogi Park, que es un parque súper grande en Tokio. Como que ya me ubicaba desde el momento ya estaba cero. Preparado. Y eso fue clave, yo encuentro. Como sabía como más o menos, había leído cómo funcionaba más o menos el tema de trenes, como que ya cachaba como las herramientas, tenía como un to-do list como de supervivencia el primer día, como que me preocupé de llegar y tener el tiro celular con internet, como no estar una semana buscando cómo iba a hacerlo el celular, como que me resolví todos los cachos, hasta la bicicleta la vi desde Chile, como que resolví todos los cachos para que desde el día 1 poder como aprovecharlo. Y eso fue clave, entonces llegué, me acuerdo, como un jueves y el lunes partía en Google. Y bueno, igual uno llega con un poco de jet lag, pero como con la emoción ni te das cuenta, en verdad. La vuelta fue más terrible, cuando volví a Chile fue horroroso, pero de ida ni me di cuenta. Me acuerdo que me dejé mi maleta en la casa y de ahí me fui a caminar por Shibuya y alucinando, así, viendo como... Los japoneses son muy top, como que se visten muy bien, tienen demasiado estilo, bueno, en esa zona obviamente. Y yo cero, pues, entonces era muy adictivo como salir a caminar y ver a la gente y todo. Y ya esos días me preocupé como de, bueno, me compré la bici, recorrí Tokio y el lunes fui a Google y ya me sentía como que hubiera llevado mucho tiempo viviendo en Tokio, en verdad. Y parte de la ciudad. Para serte honesta, sí, y de ahí justo se veían las vacaciones, en Google te dan... en Japón tienen infinitos feriados. En verdad me da vergüenza que en mi internship la cantidad de feriados que tuve, yo creo que acumulados fueron como 2 semanas y media de feriados, te juro. Y justo yo llegaba y a la semana tenía una semana libre, que era entre Navidad y Año Nuevo. Entonces yo ahí quería aprovechar de hacer un viaje más largo y por eso tampoco podía andar paviando, porque tenía que cachar bien para hacer ese viaje al tiro y lo quería hacer en bici además, entonces tenía que comprar todas las cosas de la bici y qué sé yo. Entonces, bueno, llegó, hice el viaje en bici y ahí ya como si te lanzaran a un precipicio como a culturas de Japón, porque estaba viajando en bici sola, como en las montañas,
no hablaban inglés y ahí ya como que tuve que cachar cómo funcionaba todo, ¿no? Y sobrevivir. Y me Entonces, encima veis sola y morí ahí en un lugar, nadie te iba a encontrar. claro, lo bueno en Japón es que tiene internet en toda la isla, onda, en todos lados, Ah, onda, ya. en todos lados hay internet. Y bueno, y lo otro que es clave son los konbini, que son como los 7-Eleven y estas como Family Mart, que sale harto en los animes, estas como Sí. tienditas que tienen de todo adentro y bueno, de verdad que están en todos lados. Entonces en verdad es algo así, como que nunca te vas a morir de hambre en Japón, porque donde estés hay como un konbini y son estándar, pues entonces una vez que ya te familiarizas con un 7-Eleven, vas a encontrar los mismos productos en todos. Claro. Entonces empezás a tener como tus productos favoritos y entonces como que nunca te vaya a morir de hambre y nada. Y ya una vez que cacháis las cosas básicas, también como de culturales, que uno los aprende cagándolas, como no sé, de no puedes hablar en el metro, no puedes contestar una llamada, ¿En no puedes serio? comer en el metro, no puedes comer hablando. Todo eso es como Wow. muy mala educación y nadie lo hace en verdad. Entonces tampoco quieres hacerlo. Y yo igual soy muy observadora, entonces también clave fue eso, esa capacidad de cachar al tiro cómo son las cosas Claro. y hacer lo que ellos hacen y no ser como tan disruptiva. Así que yo diría que la verdad es que no tuve mayores problemas de adaptación, pero la clave para mí fue como hacer la pega antes y lanzarme nomás. Claro. Y ser simpática, sonreír harto, interactuar con la gente. Tuve hartas buenas experiencias. Eso te iba a preguntar, como gente que Sí. conociste. Sí, o sea, así como en la pega japoneses tenía un par de amigos que eran practicantes también. Y un amor, así ya como la definición de kawaii, onda, demasiado tierno. Salíamos a comer y era bacán salir a comer con ellos porque obviamente cachaban todo y traducían la carta y pedían por ti y era espectacular. Eh, y de ahí mis viajes, interactuarte con gente japonesa y siempre, por ejemplo, no sé, tengo varias anécdotas. Una vez estaba así como en la mitad de la nada, andando en una montaña en bici, oscuro ya casi, y buen pincho rueda. Así como en la mitad de la nada, dije, acá cagué, nunca he cambiado una rueda en mi vida, andaba buscando un video en YouTube. Después me entero, ya volviendo a Chile, que aparte del bombín que tenía, no le hacía a la cámara que tenía en mi bici, andaba, ni siquiera hubiera podido hacerlo si hubiera querido. ¿Ya? ¿Y qué hiciste? Bueno, de repente aparece un Japón bici en la mitad de la nada, yo no sé quién lo envió, y yo le digo como, help, y el weón como que se baja y onda, cambia la weá, la cámara en 10 segundos, onda, de verdad, y me sonríe, y bueno, me hace la reverencia, y onda, se va. Y se va. Fue como, No. sí, te juro. O también me pasó que una vez estaba Wow. como andando en bici, y paré como también en un sector más rural. Ujú. Y que justo yo alcancé a estar en cuando los cherry blossoms, como que los árboles florecen, Ujú. y también los árboles de... Ay, no me acuerdo esta otra fruta, de ciruela, que tiene un nombre en inglés, que los japoneses aman y toman licor de ciruela y todo. Bueno, esos árboles también florecen, po. Ujú. Y había parado como un ramen shop donde estaba una montaña que tiene hartos de estos árboles y justo habían florecido, pero yo no iba a subir en bici la montaña porque mucho esfuerzo, entonces estaba Claro. comiendo mi ramen y había una japonesita al lado con su ramen y como que nos empezamos a sonreír y me empieza a hacer señas y de repente cacho que me quería llevar como arriba de la montaña en su auto. ¿Ya? Y yo como que hago con la bici y al final como que me subí al auto de la Japo y pasamos toda la tarde juntas como mirando flores. What? Y si iba a hablar ella inglés ni yo japonés, todo con Google Translate, con señas y así, como que en realidad tuve pura experiencia en 7, no sé, cuando fui a Sapporo, que es la isla del norte, en la casa donde me alojé, me fue a buscar al aeropuerto, no sé, como en verdad, Demasiado un buenas personas 7, todos. sí, muy preocupados todos y uno tiene que sonreír y ser muy respetuoso, porque Claro. tienen muchas reglas, muchas formas específicas de hacer las cosas y uno tiene que hacerlas como a ellos les gusta que se hagan, ¿no? Si no al final es como que generas un cortocircuito máximo. Entonces, ser muy observador, no faltar el respeto y sonreír harto, yo creo que Mientras, con eso llegáis lejos, sí. claro, mientras tú te portes bien, ellos se van a portar bien contigo. Sí, sí, ¿no? Y como te digo, como muy simpático, mucha disposición a conocerte, obviamente superficialmente, pero igual. Claro. No tuve tiempo para hacerme a alguien como tan cercano, qué sé yo, con la pega y todo. Pero por Claro. ejemplo, mi compañero de casa llevaba viviendo ya como 5 años ahí en Tokio, es estadounidense, pero habla japonés ya perfecto y ama Japón. Y tiene, no sé, su novia japonesa.
Sí, o sea que se puede conectar con la gente. Ya. Solo es cosa de voluntad. Y hablando de eso mismo, ¿tú encuentras que es un buen lugar como para irse a trabajar o vivir allá? No sé. De hecho, a mí me pasó que tuve la opción de, en el fondo, convertir a la oficina, de quedarme trabajando en la oficina y yo dije que no, que prefería irme a otra Mm. oficina. Porque me pasa que Japón es muy japonés. O sea, todo es japonés. Ujú. Entonces, si no hablas japonés, como que solo puedes aprovechar como el 5% de lo que el país Claro. tiene para ofrecerte. Y si tú eres una persona que en verdad le interesa mucho y quiere aprender japonés y qué sé yo, y quiere irse a vivir allá, obvio que sí. Pero si no estás tan interesado en aprender ese idioma y de en verdad darlo todo, yo siento que, en mi caso al menos, yo sentí que podría como vivir una vida más llena en otro lado. Ujú. Pero sí volvería definitivamente para visitar, como a hacer turismo, a viajar, o quizá algún programa más temporal, como no sé, si mi empresa en el futuro me ofrece trabajar 6 meses en Japón o un año en Japón, como con fecha límite, Ujú. me voy feliz, pero no me iría No como indefinido. indefinidamente a Ya, vivir, a hacer mi vida allá, porque siento que no podría vivir una vida al 100% si es que claro. si es que no hablas el idioma y sí, sí. Pero y el otro, bueno, y también me iría solo a una empresa así como Google, porque como que Japón igual es bien conocido por tener condiciones laborales como pésimas, como Sí, pues mucho eso es lo que yo he escuchado. machismo, mucha explotación, mucha jerarquía sin sentido. Y obviamente yo no lo viví, así que tampoco puedo juzgar o dar crédito, pero sí estaban todos los grupos de Facebook de expats en Japón. Ah, eso es otra que hice como mi pre-pega, me metí como a todos los grupos de Facebook sobre Japón, así como de gente viviendo en Japón, para ir cachando cómo funcionaban las cosas. Y ahí siempre ve gente como quejándose, y también lo vi en uno de mis roommates, que fue a trabajar y se tuvo que ir porque en verdad ya era como Oh, horrible las condiciones. Entonces, me iría feliz, no indefinidamente, y quizás a una pega más internacional. Pero, si eres alguien que me estás escuchando y has soñado toda tu vida con irte a Japón, igual hazlo, o sea, hazlo hay que y hacer. somos personas diferentes y no, o sea, es un país la raja y hay que intentarlo nomás. Claro, Sí. En mi caso, yo sentí que no era para mí long term, como indefinido. claro. Pero sí me encantaría estar ahí. De hecho, quiero ir el otro año de visita. Ya, sí, sí, eso te quería preguntar si tenías Mm. planeado volver a Japón Sí o eventualmente. sí. Y Ya. bueno, ahora que me va a tomar mi sabático, me gustaría, bueno, obviamente si el COVID permite, porque yo estuve en invierno, entonces igual fue bacán, esquié, pero no pude hacer trekking en los Alpes japoneses, entonces me encantaría volver en verano Claro, para verlo en verano y ver Tokio en verano también. Y aparte que ya tengo amigos allá, tengo donde llegar y ya cacho cómo funciona todo, es como bacán poder volver. Así que ojalá se den las cosas y me encantaría volver, sí, buena, buena. definitivamente. Y una pregunta que no sé si voy a editar después. ¿Está tapado todo de cosas de anime? ¿Es verdad eso? ¿O dónde estás y tú no? eh, sí, no. No lo edites, por Ah, favor. ya. Porque tengo unas fotos de ese viaje en bici que hice. Como Ujú. que me subí al tren, medio dormida, y de repente veo y bueno, todo mi tren está tapizado de Naruto. Y bueno, tengo así como selfies con la ramita, con el sapo culiao gigante, selfies con Naruto. Hay cosas muy temáticas, como que hay no sé, pues en Hakone, creo que hay... Ay, ¿cómo se llama este anime que tú hiciste un capítulo en el podcast? Evangelion. Ya, es como zona de Evangelion. Ya. Entonces hay Sí, sí, como... eso me han contado. Sí, miles de cosas de Evangelion. Pero sí, es muy así como... Pero no es que esté como todo... Igual si va ahí como a Akihabara, que es como el barrio otaku. Otaku. Eh, eh, ahí obviamente sí, po. Claro. Pero sí, pasa mucho que es muy random, está tapizado de anime y no te lo esperas y es muy bacán. Qué entrete. Sí, pero hay de todo. Como cosas, lugares muy tapizados, lugares no, pero lo bacán es que es como lo random. Pero Claro. sí, todo muy como de monitos, así como, no sé, pues yo cuando estaba viendo como el banco, me metía a las páginas de los bancos y decía, esta es la página de un banco, como que hay puros como dibujos de anime, ¿cachai? Como animados,
todo muy de manga. Bueno, y lo otro eran las librerías, onda una locura el sector de manga. Yo no entendía nada, pero iba a puro sapear porque así infinito, 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 y la gente, hay como un término en japonés, que es de la gente que vaya a leerlos ahí mismo, nomás, anda lleno de gente como leyendo los mangas ahí mismo. Yo nunca había leído un manga y me compré un par de mangas en inglés, y me gustó harto el formato. Bueno, y se leen al revés, pues están como de derecha a izquierda. Sí, no, da para, si te gusta el anime y todo, da para infinito, obviamente. Te volví loco ya. No, pero hay como mucha... Bueno, hasta el Museo Ghibli igual. Pero más que todo, bueno, yo ahora sí veo anime. Como que ahora que descubrí Japón y me encantó y me siento mucho más conectada. Obviamente cuando uno vive en un lugar ya... Sí, antes yo leía Japón y no me llamaba la atención, ahora lo leo y es como, Japón. Como que ya estoy mucho más conectada. Veo los animes, el último que vi fue Yowamuchi Pedal, que es como de bicicleta. Y cuático como los animes en verdad es Japón. O sea, es como ver Japón en vivo, pero es que ni siquiera es como animado, es dibujado, ¿cachai? Como onda, las mismas. De hecho, justo uno de los circuitos de la carrera en el anime fue el viaje en bici que yo hice. Las mismas vistas, los mismos edificios. Y ahora yo, por ejemplo, no sé, Dragon Ball, que están estos autos como chiquititos. Sí. Cuando yo decía como ya la weá falsa, pero pues los autos en Japón son chiquititos. Como ¿En serio? Sí, son chiquititos. No sé cómo acá en Santiago que hay como autos grandes, como, bueno, normales. Allá los autos son como enanos, porque las calles en Tokio, no las calles principales, pero la mayoría de las calles no principales son como callejones muy delgados. Entonces para entrar, entonces como que no sé, por los camiones son como que chiquititos. Igual que los animes. Qué bacán. Entonces como que yo ahora miro los animes como que, bueno, antes no miraba, pero ahora los miro y es como, me recuerda a Japón, me gusta verlos porque siento que estoy allá. Es como, todo es muy así, como los onsen, no sé, que los onsen toman como, los animes toman como una leche después de ir al onsen, no sé si, como que allá sales del onsen y están las máquinas de leche y los japos se toman leche, toman la misma leche que salen los animes después de ir al onsen. Y así con miles de cosas. Entonces yo creo que más que esté tapizada de anime, yo creo que la gente que va a ir se va a dar cuenta que lo que sale en los animes es lo real. Es la vida real de Japón. Sí. Y eso es muy bacán. O también como se expresan los japoneses, es muy así como con sonidos altos, como de sorpresa, por ejemplo. Ya. Es como los sonidos que salen en los animes, que a veces uno dice como, qué exagerado. No, como que así de verdad habla la gente, ¿cachai? Claro. Y eso yo creo que sería lo más especial para alguien que le guste esas cosas. Se va a sentir como en un anime. Sí. No, muy, muy, muy cool. Yo era muy fan. Qué bacán. Sí, fue, en ese sentido es como, a ver, también como para dar un mensaje inspirador en el podcast, como a veces yo les dije que tenía mucho miedo y no iba a ir, enfrentar ese miedo, como lanzarte, salir de tu zona de confort, que cuesta mucho, es incómodo, siempre te abre como nuevas cosas. En este caso para mí me abrió como un mundo nuevo que jamás pensé que iba a abrir, como que abrió un portal que quizás nunca hubiera abierto. Claro. Es lo de que pude conectar con este nuevo país, esta nueva cultura, apreciarlo quizás con otros ojos, no sé, ahora quiero volver. Y es como que se abre una nueva área de mi vida que simplemente antes no estaba y ahora está ahí como muy presente. Claro. Y eso solo pasa si sales de tu zona de confort y si te atreves a hacer las cosas. O sea, postula, no sé si estáis escuchando, eres un estudiante de segundo año, postula. A mí me rechazaron 2 veces, con otra gente que la han rechazado un montón, pero eventualmente te va a salir un par de preguntas que vaya a poder romperla y que te va a ir bien y vaya a quedar. Y si no quedáis, vais a estar preparado para la siguiente. Como hay que atreverse a hacer las cosas y no por miedo a que te vaya mal. Sí, se siente pésimo cuando te rechazan, pero hay que seguir intentándolo, ¿no? Y al final con intentarlo no perdís nada tampoco. No perdís nada y puedes ganar mucho. Claro, exacto. Sí, ese es mi mensaje inspirador del día. Sí, eso justo te quería pedir para ir cerrando ya una frase de motivación para la gente que estuviera escuchando y que estuviera interesada en hacer algo así. Buenísimo, esa es mi frase, como atreverse, intentarlo, prepararse bien, sí, no tener miedo de intentarlo y de ir contra la corriente. O sea, te aseguro que ahora quizás más gente sabe que se puede ir a Google Japón, quizás ahora más gente va a postular.
Claro. Pero en mi caso, yo tuve que hacer como lo que se parecía imposible. O sea, no había, ni siquiera si eras de Estados Unidos y te querías ir a Tokio hay información, como de verdad no hay información, ¿cachai? Y yo creo que mucha gente pensaba en Google y decía, no me quiero ir a Estados Unidos, qué sé yo, y no sabía que podía. Yo tampoco sabía, pero lo intenté y funcionó y fue la raja. Bueno, entonces hay que intentarlo y si pueden, atreverse a ir contra la corriente. Exacto, excelente. Ya, pues Sí. con eso estamos por este capítulo. Me gustó mucho, aprendí harto de todo, tanto de Google como de Japón. Y Buenísimo. ojalá que la gente que esté escuchando también se motive. Yo creo que esto lo voy a tratar de difundir sobre todo como en gente, compañeros de la universidad o más chicos, que les sirva también de aprendizaje y de motivación, pues, para que salga más gente a explorar estos lugares. Sí, definitivamente. Y bueno, si es que alguien lo escucha y no estudia computación y quiere entrar a estudiar computación, también puede servir de inspiración. No lo hagan por la plata, sí, ese sería mi consejo. En verdad te tiene que gustar porque igual es una carrera, es dura si no te gusta, ya muerto. Te tiene que gustar hacer las cosas que hacemos. Y también si estás escuchando y eres una mujer dudando de entrar porque somos muy pocas, dale nomás, cada vez somos más. Sí, eso y hay hartas oportunidades. Es un buen momento para estudiar esta carrera y cambiar el mundo. Es el mensaje de este podcast. Atrévanse, gente. Atrévanse. Y cualquier cosa, si alguien tiene dudas más específicas, no duden en contactarme en redes sociales o... Yo dejo todas tus redes sociales después anexadas para que la gente pueda contactarte. Ya, perfecto. Sí. Yo feliz de ayudar y lo que necesiten. Sí. Bueno, con esto damos por cerrado el capítulo. Ojalá que lo hayan disfrutado todos. Nosotros creo que lo pasamos bastante bien. Estuvo muy bueno. Me hubiera gustado estar en persona para hacerte un té japonés. Porque traje así como infinitos té de Japón y ahora, mientras te hablaba, me estaba tomando un té tostado, o sea, hojicha. Típico ya, se toma mucho. Te lo voy a cobrar un día entonces. Ya, me parece. Ya, chao, Freddy. Ya, adiós también a todas las personas que estén escuchando y nos vemos en otro capítulo. Adiós. Sayonara.